quiero liberarme de, o sea, de las cosas que me estaba pasando, ¿no? De lo que mi papá hace un momento dijo de que mi familia, parte de mi mamá, me quería llevar allá, pues, no a celebrar un año de felicidad de mi mamá. Pero entonces ese día mi papá me dijo, Débora, mira, tu tía y tu abuelita te quieren invitar. Yo le dije, no papá, ¿para qué voy a ir? No. Luego me dijo de que, o sea, le habían tratado mal, o sea, le habían hablado como fuerte, así, ¿no? Que le habían dicho que tú le has matado a mi hija, lo que le dijo mi papá, que mira, todo lo que tienes era de mi hija, que el carro también era de mi hija, porque lo has vendido, porque el terreno, que todo, y me empezaron a reclamar, ¿no? Y en ese momento yo como que no sé, me sentí mal, porque dije, o sea, ¿cómo, o sea, ya de ellos, pues no, ya no es su familia, y cómo le van a estar reclamando? Y yo me molesté con ellos, y entonces en mí estaba como esa, ¿no? Como una ira, un rencor hacia ellos, porque le estarán hablando hacia mi papá. Entonces yo le dije a mi papá, si te vuelven a llamar o a hacer problema, o sea, a mí dame el celular que yo le voy a hablar, yo le voy a hablar las cosas como son, porque yo de verdad me había molestado. Dije, ¿cómo te van a hablar así? O sea, a mi papá yo le dije, porque le dije, no, aparte cuando ya me había acabado de decir, me había dado mi agua, creo. Entonces yo le dije, papá, ¿cómo te van a hablar así? No, ya está bien, pudiste haber sido su cuñado o su yerno, pero que ahora que no sea su nada, solamente el papá de su sobrina o de su nieta, que te estén hablando de esa manera, no. Y también una parte que me molestó bastante fue cuando mi papá me dijo que, o sea, que mi mamá le estaba diciendo, mi mamá le estaba, o sea, como hablando a mi papá, ¿no? Para que le responda. Y que en ese momento mi abuela le dijo, que esa mujer que se calle, que esto, que el otro. Y esa parte también me molestó mucho, ¿no? Y estaba molesta. Y en ese momento quería llamarle a ellos y decir, ¿por qué están tratando a mi papá? Y con eso contriste al Espíritu Santo, ¿no? Porque, o sea, me molesté y es algo que no está bien. Y luego mi papá me dijo que me tranquilizara porque yo estaba muy molesta, de verdad. O sea, está bien, puede ser mi familia, pero ya no es como antes, ¿no? Porque antes era como una familia normal, pues, ¿no? Que ellos estaban bien y todo, pero que ahora que mi papá no sea su familia, ¿no? Que le esté tratando de esa manera tampoco no está bien. Y yo me molesté mucho y luego me estaba diciendo que me calmara porque yo de verdad estaba muy molesta y sé que con eso contriste al Espíritu Santo, porque no está bien no enojarse, y cuando uno se enoja contrista al Espíritu Santo. Amén. Y como mi papá dice, cuando le dijeron, a mi papá le dijeron que tú le has matado a mi hermana, que esto, que el otro. Entonces yo le dije, pero papá, si más bien, o sea, usted le compraba todo para que ella pudiera estar bien, o sea, para que mi madre esté bien. Mi papá le compraba todo, el filtro, la olla, se fijaba de todo. Y entonces también, o sea, yo le digo, ¿para qué están yendo a celebrar un año de fallecidas? Y mi mamá misma, cuando estaba viva, ella decía, yo de muerta no quiero flores. Decía, pues no, de muerta no quiero flores, yo cuando esté viva déanme lo que quieran, pero de muerta no quiero que me estén yendo a ver ahí, porque voy a salir y los voy a corretear, decía. Entonces yo le dije, pero papá, si mi mamá misma decía eso, entonces ellos están yendo en contra de su palabra, ¿no? De querer ir a darle flores y regalos y no sé qué. Y yo entendí en eso, o sea, mi papá me estaba hablando, me decía, pero, o sea, como no quieres ir para decirle que sí o que no, pero luego me dijo que estaba mal también. Y yo en ese momento recordé sobre cuando Saúl invocó a Samuel, ¿no? Por medio de una medium. Entonces yo dije, o sea, ya la persona que realmente, como estaba vestido de Samuel, era realmente un demonio, ya no era Samuel, porque incluso en Lázaro y el rico, en la palabra nos dice que hay una gran separación entre el cielo y el infierno. Incluso hay una gran separación entre nosotros y el infierno y el cielo, en la que los muertos ya no pueden regresar a la tierra porque ya están muertos. Y pasó también, les quiero comentar, que después, o sea, de que mi mamá falleció, yo tenía sueños así como que en la que se aparecía mi mamá, pero aparecía así como una mujer vestida, ¿no? Así como
su cara, todo, pero tenía cara de muerta y a mí me daba miedo en mis sueños. Pero en la que luego yo le decía, no, tú no eres mi mamá, y luego se convertía como en una bruja o en un ser monstruoso. Y me decía, te voy a matar, me decía, si te voy a matar así como le maté a tu mamá. Me decía así, ¿no? Y en lo que les estaba diciendo que yo me molesté mucho, sí me molesté, no sé, me daba ganas de, porque yo le dije, papá, por favor, dame tu celular, yo le voy a llamar y le voy a decir que esto está mal, que a mí no me gustaba, ¿no? Y de una manera un poco molesta, incómoda, le hablé a mi papá, pero mi papá me hizo entender, ¿no? Que eso está mal, ¿no? Molestarse, porque al principio sí como que me iba a dar el celular, pero luego se lo comentó a mi mamá y mi mamá dijo que no, porque igual ellos ya iban a estar, no, que mira, que tú les enseñabas a mi nieta, que esto, que el otro, pero la verdad, como mi papá dice, llamarle mamá a mi mamá, o sea, ellos no me han obligado, no me han dicho que tienes que llamarle así, o sea, eso a mí desde un principio, ¿no? Me nació y bueno, quizá me estaba comportando mal en un inicio. Ahora estoy como, no sé, estoy intentando cambiar. Quiero que Dios me cambie y ya no quiero ser la misma de antes. Porque antes, realmente, iglesia, yo fingí una sonrisa. No era feliz, o sea, puede estar mi papá, mi mamá, antes no. Pero realmente tenía mucho dolor en mi corazón porque no vivía como una familia realmente debe de estar, sino que más mi mamá maltrataba a mi papá porque le arañaba, le daba codazos, o a mí muchas veces con cualquier cosa que encontraba y agarraba y me quería tirar, y con eso no estoy hablando mal de ella, sino que, o sea, era un dolor que estaba en mi corazón, no es mi vida anterior, mi vida pasada, lo que ya pasó. Entonces, que yo vivía a veces con ese rencor y decía, muchas veces he pensado antes, ¿no? O sea, quizás quería suicidarse, Débora. Por tanto dolor. Por las cosas que su mamá estaba enferma, ¿no? O sea, yo decía quizá, porque muchas veces mi tía Lourdes, ella me decía, tu mamá está enferma por tu culpa, me decía. Tu mamá está enferma por tu culpa. Y a mi mamá le decía, mi tía Lourdes me ha dicho esto. Porque me decía, si tú no hubieras nacido, así me dijo mi tía una vez, si tú no hubieras nacido, quizá tu mamá estaría sana. Entonces yo le dije a mi mamá en ese entonces, ¿no? Y me dijo, no le hagas caso, me decía ella, mamá me decía, no le hagas caso, pero igual yo tenía ese dolor, quizá no podía perdonar, ¿no? Porque me decían que es por tu culpa, que esto y el otro, y yo digo, o sea, antes me decían la culpable, ¿no? Y ahora como que, no sé, quieren estar conmigo, quizá, no sé, por querer grabar o algo así, ¿no? Pero yo la verdad es que antes vivía así, como mi papá ya dijo, yo en varias ocasiones me quería suicidar o sea, de mi ventana me quería lanzar para abajo, me quería ir para la pista porque, no sé, sentía tanto dolor, incluso por todo lo que pasaba en la casa o por ver a mi mamá enferma y que en la noche a veces lloraba o no podía dormir, incluso estaba, ay Dios mío, o sea, estaba normal y luego decía, ay, ¿no? Y entonces yo decía, ay Dios mío, entonces por eso siempre cuando mi mamá estaba enferma, más yo prefería estar en la calle comprando con los vecinos que estar en mi casa. Y por eso cuando mi mamá me llamaba me decía, Débora, yo no estaba en la casa porque, no sé, prefería estar afuera en la calle que estar en mi casa y escuchar todo ello, ¿no? Y incluso mi papá una vez me compró unos audífonos para mis clases, ¿no? Como saben, en ese tiempo en pandemia, en clases virtuales, en la que mi mamá estaba así enferma y yo, para no escuchar todo eso, que estaba llorando, que ella le dolía esto o el otro, yo me ponía, o sea, mis audífonos, aparte de la clase cuando ya acababa, me ponía mis audífonos, pero ponía mi música, por así decirlo, a todo volumen, porque no quería escuchar eso, era algo muy doloroso, muy triste, podría decirse desgarrador, porque escuchar a tu mamá, no sé, quejarse o tratar mal a su esposo o a tu papá o a ti misma, y no sé, era una desesperación muy, muy terrible, podría llamarla yo, ¿no? Pero
sé que ahora soy libre, soy feliz, yo no finjo una sonrisa, sino que soy quien realmente soy, ¿no? Amén. Quien realmente era desde un principio, porque, o sea, desde antes he tenido como, no sé, querer buscar antes, quería buscar más a Dios y ahora como que, no sé, como que todo lo que ha pasado, como que a veces me bajaba, ¿no? Entonces yo le decía, Señor, quiero tener ese primer amor, adorarte como antes, como cuando era pequeña, ¿no? Porque tanto dolor que he pasado por mi vida, por lo que pasó, por cómo hablaron de mi papá, que me afectó mucho. También sé que la gente puede haber dicho tantas cosas de mi papá, pero yo sabía que nada de eso era cierto. Porque una cosa es que tú estés con la persona y toda la vida, y otra cosa es ver mentiras por esas redes, ¿no? Que dicen que no, que pastor cayó en adulterio, que esto y el otro. Y yo decía, o sea, si fuera su familia quizás no hablaran, o sea, no hablarían así, de esa manera. Y me afectó mucho y yo estaba también en esa época así como con rencor, con odio, diciendo, o sea, son cristianos, quizá a veces más tiempo que mi papá, ¿no? Que tienen más edad, más conocimientos, pero como que no quieren perdonar y sé que a ellos como, no sé, les ha afectado y yo digo, o sea, ¿por qué se fijan en otras personas cuando ellos pueden estar peor? Y algo que a mí me afectaba mucho, ¿no? Y otra cosa era que no quería perdonar, pero sé que cuando estamos con Jesús, ¿no? Tenemos que perdonar porque Jesús es amor, Dios es amor, ¿no? Amén. Y cuando está el perdón hay amor. Entonces, de todo lo que he pasado en mi vida, ¿no? Tengo que perdonar y estoy perdonando, quizás estoy superando todo ello, ¿no? Que cuando estaba mal, o sea, yo también me sentía mal y ahí yo varias veces he dicho eso, ¿no? O sea, que mi mamá haya muerto como que a mí no me afectó tanto. Yo decía, si quizá mi papá hubiera fallecido, a mí me hubiera afectado mucho. Aparte que soy un poco más apegada a mi papá que de lo que he sido con mi mamá. Entonces, pero igual a veces, no sé, me hacían recordar, o cuando me hacían recordar a mi mamá como que me sentía mal porque decía, incluso ahora que dicen 1 año, no sé, ¿no? Entonces yo decía, pero ya está descansando, ¿no? Y ya está con Dios. ¿Y para qué molestar, no? Ya como incomodar o algo así, ¿no? Cuando uno ya sabe que ya está en la presencia de Dios. Entonces yo por esa parte sentí una calma, una tranquilidad, pero de tantas piedras que han lanzado este ministerio, la verdad es que el diablo no ha podido destruir este ministerio. Amén. Sino que ha sido para algo mayor, para algo, o sea, más poder, más función, ¿no? Entonces, todas las cosas que he pasado, quizá muchas veces me he sentido mal, me he molestado con mi familia, mi propia familia, de parte de mi mamá, pero como ya les digo que estoy empezando a perdonar, sanar esas heridas de mi corazón, que quizá no está mi madre biológica, ¿no? Pero tengo a mi mamá, que es mucho mejor, porque ahora en la familia todo es felicidad. Y que bueno, que ya no es como antes, ¿no? Porque yo, o sea, cuando falleció mi mamá, realmente yo decía, wow, ya no hay nadie en casa que esté, ay, me duele, ay, que esto, ay, que lo otro. Y para mí, la verdad es que fue como, para mí un alivio, porque ella ya está en la presencia de Dios y ya no está sufriendo o algo así, ¿no? Entonces, ahora, o sea, realmente demuestro quién soy, que desde un principio quería avivar eso que el Espíritu Santo puso en mí, ese ministerio, pero por tantas cosas que ya les digo que pasaron, tantos problemas, tanto dolor, como que quizá muchas veces mi fe fue menguando, ¿no? Que yo a veces le decía, Señor, mejor sánala, o mejor ya llévatela, le decía, porque justo un día, faltando un día creo que para que fallezca mi mamá, yo le dije,
Señor, porque ella decía, ya déjenme ir, estoy sufriendo mucho, no se dan cuenta, ¿no? Que su familia decía, no, Señor, no te la lleves. Y yo también decía eso, pero luego cuando comprendí que ella realmente quería irse, ya no quería estar en este mundo sufriendo, yo le dije, Señor, por favor, llévatela, le dije, porque ¿cómo está sufriendo? O sea, más da pena, da más dolor verla así, de esa manera. Entonces yo le dije, Señor, por favor, llévatela, yo le decía, por favor, llévatela, está bien, quizá un rato lloraré o no sé, me sentiré mal o con dolor, pero prefiero que te la lleves a que esté sufriendo. Y bueno, entonces, por tantas cosas que pasaron, como les digo, mi corazón estaba muy herido, muy lastimado, quizá hablando mal a veces de algunos hermanos que se retiraron de la iglesia, que en eso sí hablé mal, fallé también, que hablé mal de ellos, dije, como siendo cristianos, como siendo los líderes, ¿no? Pueden hablar mal así del pastor y no sé, como que eso también, aparte de mi familia, les guardé un rencor, un resentimiento a ellos, pero el resentimiento no es de Dios, no le agrada a Dios, ¿verdad? Amén. El resentimiento es del diablo. Entonces, luego ya como perdoné, ahora no sé, quiero empezar como algo nuevo, ya no quiero ser la misma de antes, quizá con dolor en mi vida, porque ya no existe eso en mí. Quizá muchas veces me he sentido así como, quizá no comprendida, por mis papás sí, pero quizá por las personas que me rodean, ¿no? Quizá no comprendida, porque decía, o sea, ellos ya saben que estoy en un mejor lugar, o sea, que no estoy en un mejor lugar, pero como que no sé, no lo quieren aceptar o eso, y de esa manera he contrizado muchas veces al Espíritu Santo, quizá también siendo rebelde, muchas veces me quería escapar de mi casa cuando me estaba enferma, me quería escapar de mi casa y decía, entonces Señor, muchas veces también le he cuestionado a Dios, le he dicho, Señor, ¿por qué tantas cosas? O sea, ¿por qué exactamente yo? ¿Por qué a mi vida? ¿Por qué yo tuve que pasar por tantas cosas? Quizás eso me ayudó a ser un poco quizá más madura en esa área, pero pues todas las cosas nos ayudan a bien. Pero yo decía, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no otra niña? ¿Por qué no otra persona? Y eso, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y le decía, Señor, hubiera preferido que me hubieras matado en el vientre de mi madre, que no hubiera nacido nunca. O me quería escapar de la casa, quería salir, o sea, no era por mi papá, era por realmente los problemas de mi mamá, que ella no quería perdonar, que se cerraba en una cosa y ya, no quería perdonar a mi papá. Por eso sí, al final, ya antes de fallecer, le pidió perdón, le dijo, perdóname, gracias por haberte casado conmigo, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y yo digo, no, hace unos días estaba diciendo, ¿por qué? O sea, mi mamá perdonó a mi papá antes de fallecer, pero ellos no pueden perdonar. Sí, o sea, la difunta, mi mamá, ya antes de fallecer perdonó, y ellos estando en vida no pueden perdonar, ¿no? Y en la que yo también le había dicho a mi papá, si te siguen diciendo esto y el otro, yo tengo que hablar con ellos, aunque sea mi familia, no me gusta que te hablen así. No, ni yo, siendo su hija, nunca le he hablado de esa manera y tampoco lo debo. Entonces, que le hablaban así a mi papá, que mira, que esto, que el otro, que el carro lo has vendido, que la oveja también creo que lo has vendido, te has quedado con petizo, y no sé qué tantas cosas quería decir. Porque a Panchito lo matamos, pues, porque tenía que comer también, y ya su carne iba a estar dura, ¿no? Y ya no iba a servir para nada. Entonces, que también a la oveja la has matado, el terreno lo has regalado, que las máquinas lo estás vendiendo, y el carro también, que esto que el otro, que el carro de mi hermana, que por su esfuerzo, por la oración de mi hermana, que esto que otro. Entonces yo le decía, pero papá, ese carro, o sea, cuando mamá ya falleció, la mitad del carro me corresponde a mí. Entonces yo digo, si la mitad te corresponde a ti y la mitad a mí, y te vuelven a llamar y decir eso, yo le digo, pero se vendió con mi consentimiento, ¿no? Porque la mitad me pertenecía a mí y la otra mitad a mi papá. Y ya nada a mi mamá, porque ya está muerta y no tiene nada que reclamar. Entonces, toda esa parte como que, pues no supe comprender, pero bueno, también en algunas ocasiones que una vez me preguntaban, ¿y
esto y el otro, pero decía, bien, todo bien, y así nomás, porque, o sea, no puedo hablar mal de nadie, ¿no? Y decir las cosas como realmente son y no decir, o sea, unas cosas que no son, o sea, unas mentiras, ¿no? Pero sí, en un tiempo sí estaba mintiendo, le mentí a mi papá sobre mi comportamiento y bueno, no sé, quizá me sentía culpable, ¿no? De tantas cosas que había hecho, bueno, que era antes rebelde, le hacía gritar a mi mamá antes, que mi papá, a mi papá también hacía que me castigara, pero mi mamá le decía, castígale, se comporta mal, no come su comida, que esto y el otro, ¿no? Le decía así, y mi papá tenía que venir casi diario, venía y me tenía que castigar. Y entonces, por eso también yo le había guardado un resentimiento a mi mamá. Pero mi papá me dijo, sí, pero tu mamá me decía, castígala, ¿no? Pero ya también, ya perdoné, saqué eso de mi corazón, ahora somos felices. Bueno, aquí estoy, ¿no? Gracias.